¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 11:32 en la República del Paraguay. A la vuelta hasta el fin de semana, una temperatura agradable de 25 grados. ¿Qué tal, Amalia? Bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Rápidamente saludamos a nuestra compañera Judith Colexa. Tiene información del plano policial. Hola, Judith, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Roberto. Estamos dando seguimiento a esta denuncia de supuesta extorsión policial que implica a 3 uniformados de la Brigada Central que dimos a conocer ayer aquí a través de IDM. Hoy finalmente se presentó para prestar declaración la mujer que los denunció, pero no por este hecho, sino más bien porque recordemos que ella tiene varios antecedentes y como 16 órdenes de captura aproximadamente por hechos de estafa, apropiación y reducción también. Aprovechamos ese momento para intentar hablar con ella y en instantes vamos a repasar con usted el momento de su llegada a la Fiscalía de Ñemby. Por otra parte, destacar también que los 3 uniformados fueron imputados por al menos 6 figuras penales. Y entre otros de los temas, usurpan identidad para lucrar en las redes sociales. Nuestro compañero Nata Cáceres está con los detalles. Nata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Amalia, saluda a Roberto y todos los televidentes. Y bueno, mucha atención porque hay un grupo de personas detrás de sus computadoras que andan robando las fotografías que uno alza normalmente a sus redes sociales. ¿Qué hacen? Crean una cuenta paralela similar en la misma plataforma, haciéndose pasar por esa persona, para luego crear una cuenta en otra plataforma donde sí uno monetiza. Es decir, que si el usuario quiere ingresar, tiene que pagar para acceder a dichas fotografías. Se habla de usurpación de identidad en redes sociales. ¿De qué se trata? En instantes los detalles. Comerciantes se enfrentaron a tiros con delincuentes en zona de San Lorenzo. Los detalles, el avance con Fernanda Chamorro. Hola, Fer, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo para todos los televidentes también. Y vamos a estar hablando de esta información, las imágenes también que vamos a estar repasando de circuito cerrado, de lo que hace referencia a este terrible asalto y cómo se defendían incluso algunos de los funcionarios, entre ellos el propietario de este local comercial en donde llegaban 3 delincuentes. Están declarando todos ellos y vamos a tener el testimonio de estas personas y los momentos de terror que vivieron luego de este asalto que ocurría en la ciudad de San Lorenzo. Y ya recibimos también a nuestro compañero Joel López. ¿Cuál es la situación económica en Alto Paraná, Joel? Estamos contigo. Amalia, buenas tardes, saludos a los televidentes. Justamente la situación y el panorama no es muy alentador, según los comerciantes. El cierre de año no fue como lo esperado y también este inicio del 2021. Aparte de eso, varios locales cerraron sus puertas. La preocupación está allí y también exigen al gobierno una mesa de trabajo para dar solución a la situación. En minutos, los detalles. A 150 días del secuestro de don Oscar Denis no se sabe absolutamente nada en torno a su paradero. ...150 días sin papá. Seguimos luchando, golpeando puertas, rogando buena voluntad porque seguimos esperando resultados. Y personas armadas pueden privarte de tu libertad. Y el gobierno no necesariamente va a cuidarte. De hecho, y comprobado que no lo hace. Y ante la falta de resultados por parte del gobierno, estas personas siguen operando con total libertad. 10 minutos, asalto y persecución en San Lorenzo. Fuimos alertados por los vecinos que en el interior del local comercial había disparado armas de fuego. Estos sujetos descendieron del vehículo ya armas de fuego en mano. Persecución que duró aproximadamente 20 minutos, no tuvimos el lío que lamentar.
Declaró la mujer tal y como nos anticipaba nuestra compañera Judith Colecta. Ahora contanos los detalles, por favor, adelante. Sí, Roberto, y es importante destacar que Mirta Isabel Torres Alfonso, de 50 años, la denunciante de este supuesto caso de extorsión policial, se presentó hoy para prestar declaración indagatoria en la Fiscalía de Ñemby, pero más bien por sus antecedentes y principalmente sus 16 órdenes de capturas pendientes por hechos de estafa, apropiación y reducción, ya que finalmente ayer en el transcurso de la jornada, luego que diéramos a conocer a través de IDM sobre esta denuncia que inicialmente se estaba manejando de manera hermética, iniciaron los procedimientos por parte de la Fiscalía de Anticorrupción, específicamente el fiscal Federico Delfino y su comitiva se constituyeron hasta la Brigada Central para un allanamiento. Posterior a eso y tras la detención de los uniformados basados en elementos de sospechas, después en horas de la tarde ya se concretaba también la detención de esta mujer, pero hablando acerca de estas órdenes de captura que ya tenía y que, por cierto, pese a haber ido hasta el Ministerio del Interior a realizarse su denuncia en contra de los uniformados, ella salió de todos modos por la puerta sin haber sido detenida. Ella hoy en el transcurso de la jornada fue llevada hasta la Fiscalía de Ñemby ante la unidad del fiscal Osmar Segovia para responder por sus antecedentes precisamente. Intentamos hablar con ella, acceder a su versión sobre esta denuncia que salpica al menos a 3 uniformados de la Brigada Central y como consecuencia incluso a estas horas están privados de su libertad. Vamos a repasar con ustedes el momento en que Mirta Torres Alfonso llegaba hasta la Fiscalía de Ñemby. Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste, como fuiste privado de tu libertad. ¿No querés hablar? ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste, ¿es cierto que fuiste privado de tu libertad? ¿No querés hablar? ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Bueno, como lo pudieron ver ustedes en las imágenes, Mirta en su llegada prácticamente corrió cuando nos vio y se metió al baño a encerrarse, no quiso decir absolutamente nada ante nuestro medio y finalmente después fue llevada hasta la oficina del fiscal que está investigando su causa referente a estafa. Por otra parte, hablemos acerca de la investigación en torno a este supuesto caso de extorsión policial, ya que si bien Mirta no habló con nosotros, no nos dio ninguna entrevista para darnos su versión, pudimos ver en el informe de la Fiscalía que ella declaró, ella dio su testimonio sobre cómo supuestamente se dieron los hechos y ahora es como que se entiende un poco más, según su denuncia, cómo se habría dado todo. Ella mencionó que fue hasta una escribanía el 3 de febrero pasado en compañía de su pareja de 25 años, supuestamente con la intención de adquirir un inmueble. Para el efecto, ella tenía consigo la suma de 15 millones de guaraníes y de allí se le habría dado la información a los investigadores de la policía que ella contaba con orden de captura pendiente. Es por eso que se inició este procedimiento y fueron hasta la escribanía de Fernando de la Mora donde ella se encontraba para concretar su detención. De allí la habrían llevado hasta la Brigada Central, donde supuestamente se dio el apriete. Ella mencionó en su declaración ante el Ministerio Público que incluso vio el nombre de las personas que fueron a realizar estos procedimientos y que serían efectivamente las personas que hoy están detenidas por estos hechos. Ella mencionó que en ese interín ella estuvo privada de su libertad por varias horas y allí le habrían pedido la suma de 50 millones de guaraníes y su hija sería la que llevó ese monto. Y esa es la denuncia que ella se fue a sostener posteriormente ante el Ministerio del Interior, una vez liberada tras el supuesto pago. Por cierto, hoy también escuchábamos al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, hablar acerca de lo que tiene que ver con esta grave denuncia. Mencionó que aparentemente incluso existiría una amenaza de muerte, ya que una vez que los agentes se habrían enterado que ella tenía la intención de denunciarlos ante el Ministerio del Interior, le pidieron que no lo hagan y que le iban a devolver su dinero, o de lo contrario, supuestamente incluso iban a acabar con su vida. Esa llamada se habría dado supuestamente en el momento en que ella estaba en las oficinas del Ministerio del Interior. Eso es lo que se tiene. Y por cierto, ya que estamos, queremos repasar con ustedes algunas imágenes de lo que fueron los trabajos, el allanamiento que se realizó ayer
en base de la Brigada Central. El momento en que estaba siendo intervenido el subcomisario Víctor Velázquez y también cuando intentábamos hablar con él. Repasamos con ustedes ese momento. Víctor Velázquez, ¿no podemos hablar? Que no me firme, ¿no? Voy a descomponer usted. ¿Perdón? Sí, comisario, tu versión nomás queremos saber. Voy a descomponer. Tenés la posibilidad de descargo. ¿Podemos hablar contigo, comisario? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos saber, comisario? Que no me firme porque ya rompé todo ese aparato de celular. Pero este es tu momento de descargo, comisario. ¿Qué podemos decir sobre la acusación en tu contra? En su debido momento vamos a hablar, ¿sí? ¿Está en carácter de detenido ahora, comisario? Ahora sí. Subcomisario Víctor Velázquez, ¿no podemos hablar? Que no me firme, voy a descomponer usted. ¿Perdón? Subcomisario, tu versión nomás queremos saber. Voy a descomponer. Voy a descomponer. Tenés la posibilidad de descargo. ¿Podemos hablar contigo, comisario? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos saber, comisario? Que no me firme porque ya rompé todo ese aparato de celular. Pero este es tu momento de descargo, comisario. ¿Qué podemos decir sobre la acusación en tu contra? En su debido momento vamos a hablar, ¿sí? ¿Está en carácter de detenido ahora, comisario? Ahora sí. Bueno, le dimos la posibilidad de descargo públicamente al menos al subcomisario Velázquez, pero decidió reaccionar de esta manera, incluso empujando nuestra cámara y portándose de una manera bastante agresiva. Ese era el momento en que se estaba allanando la brigada y se estaba inspeccionando su automóvil, que por cierto, Roberto, te cuento, fue incautado también, teniendo en cuenta que aparentemente él utilizó su automóvil particular para ir a concretar la detención de esta mujer que fueron 2 antecedentes y bueno, 16 órdenes de captura, hecho que aparentemente les habría servido a estos uniformados para el apriete, teniendo en cuenta la nula posibilidad que ella se anime a ir a realizar una denuncia similar ante el Ministerio del Interior, teniendo, por supuesto, atendiendo a la posibilidad que ella pueda ser detenida. Por cierto, les hago un resumen de lo que se incautó en la base de la Brigada Central. El fiscal Federico Delfino se llevó el libro de novedades, también la nota de servicio de actuación policial de la fecha en que se dio la detención de esta mujer y su pareja, y el reporte de inventario de vehículos, así como también aparatos celulares, y como les decía, también incautaron el automóvil particular del subcomisario Víctor Velázquez, dándose también su detención ya de manera oficial, así como también de la oficial primero Liz Marlene González Veloto, quien habría ido con él a acompañarlo en ese procedimiento, y el oficial ayudante Juan Javier Arévalo Sosa, quien estaba de turno en ese momento. Y por cierto, repasar también las figuras penales por las que fueron imputados estos uniformados, que son bastante graves, por cierto, al menos 6 ilícitos se les atribuyen, y lo tenemos aquí, vamos a repasar también con ustedes. Y lo que llama la atención de por medio también es la figura de frustración a la persecución y ejecución penal. Entre ellos estamos viendo privación ilegítima de libertad, que tiene una alta expectativa de pena, extorsión agravada, asociación criminal, ya les decía también frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario. Finalmente, entonces, estas serían las imputaciones para estos 3 uniformados de la Brigada Central, Roberto. Completito el informe Colexa, y qué manera de reaccionar, porque al final es lo que tendría que de alguna manera explayarse, sobre todo cuánto se le cuestiona. Sin embargo, él aparentemente comprendería, de última, no me dejan hablar acá, por eso me desconcentro, lo que decía Colexa, que finalmente ante una cámara él tendría que finalmente tratar de explicar a la sociedad por qué, porque él es un servidor público y finalmente está ahora sospechado y imputado. Bueno, hasta otro momento. Gracias. Ahora rápidamente, Violeta González, ¿qué dice el fiscal Segovia? La manifestación de esta mujer se ratificó en todos los términos en su denuncia, ¿no? ¿Cómo te va, Roberto? El saludo para Mali y todos los televidentes. Estamos acá con el fiscal Osmar Segovia, que le vamos a preguntar precisamente eso. Se presentó en el transcurso de esta mañana Mirta Torres para su audiencia. ¿Sería indagatoria, fiscal? Es así. Muy buenos días. Ella se presentó justamente que la oportunidad que le da el Ministerio Público de declarar por los 2 hechos punibles que ella está siendo investigada ante esta unidad fiscal.
pero se abstuvo de declarar junto a su abogado. O sea que como estrategia defensiva optaron por no declarar. ¿Ella mencionó algo aparte de que se abstenía de declarar? Extraoficialmente lo mencionó respecto al hecho de su incorrecta aprehensión, aparentemente, es que le molestó mucho que su pareja, que no tenía ningún antecedente, no tenía nada que ver, haya sido también una persona, haya sido secuestrada por los policías, según refirió ella. Es un joven de 25 años, tenemos entendido. Exactamente, dijo que era su pareja, O sea, un joven de ella, 25 años. lo único que mencionó es que él no tiene nada que ver, pero ella se abstiene como tal de declarar. Exactamente. No, de hecho que eso, como le dije, respecto al hecho ocurrido al momento de su aprehensión. Respecto a la causa que me compete a mí, ella tiene dos causas, una del año 2008-2009, donde fue imputada por el hecho punible de estafa, había utilizado un cheque que había sido sustraído, había sido denunciado como robado, y ella ese cheque había utilizado para hacer una transacción. Fue denunciada y la fiscal en aquel entonces, Yolanda Morel, la había imputado y había solicitado su rebeldía, porque no se había presentado a la fiscalía a declarar, tampoco ante el juzgado. Posteriormente ingresa otra denuncia contra la misma por otra persona, refiriendo que ella utilizó su cédula de identidad, o sea, una cédula de identidad que no le corresponde, y había adquirido dos aparatos celulares de la empresa Tigo en dos ocasiones distintas, de la misma persona, con la misma cédula. Y por ese hecho es el que ahora vamos a proceder a su imputación, porque hay elementos suficientes según vimos en la carpeta investigativa. ¿Qué figuras serían para esta imputación? Este caso es estafa y también uso indebido de documento de identidad y producción de documentos no auténticos. O sea, ambas causas va a investigar usted, doctor. Exactamente, sí, de la unidad 3 que estoy interinando. Ella vino acompañada de su abogada, tenemos entendido. Sí, ella vino con su abogado, una abogada particular, y se le exhibió toda la evidencia que existen en su contra y se abstuvo de declarar. ¿No? Ayer se mencionaba que tenía más de 10 antecedentes, varias órdenes de captura. ¿Esto es así? ¿Cuál es su situación real? Sí, tenemos varios antecedentes. Según lo que tenemos en la carpeta investigativa, ya en el año 2017, ella contaba con más de 16 antecedentes por estafa, producción de documentos. ¿Y qué pasó con todas esas causas, doctor? ¿Llegaron a término? ¿Cómo? No sabría decirte porque no es una causa que está dentro de esta unidad fiscal. O sea, que la que tenemos nosotros solamente son dos, las que les refería anteriormente. O sea, más de 16 tenían en el 2017 ya. Sí, así es. Y aparte de eso tenía órdenes de captura pendiente. Exactamente. El Ministerio Público lo que puede ordenar es detención. Se ordena la detención en una de las causas. Y orden de captura ordena el juzgado. Y yo creo que el juzgado habrá ordenado porque después de la imputación ella no se presenta a su audiencia al requerimiento del juzgado, entonces allí se ordena su rebeldía y su posterior captura. Todos estos hechos, que tanto estafa como el uso indebido de documentos, todos se dieron aquí en la ciudad de Ñemby. Sí, esas dos causas se dieron acá en la ciudad de Ñemby, porque las empresas, en este caso Tigo, estaban apostadas acá en Ñemby y a esas empresas fue lo que le estafó ahora al momento de utilizar un documento que le corresponde a otra persona para adquirir aparatos celulares y plan de telefonía de sumas ya considerables. Muy conocida entonces, por lo que entendemos. Sí, de hecho que los funcionarios que ya de antigua data aquí en la unidad fiscal le conocen porque ella vivía a 2 cuadras de la anterior sede del Ministerio Público, por eso resulta llamativo que nunca no hayan ejecutado los de la Policía Nacional esa orden de detención porque está cerquita acá a su casa, conocía la señora. ¿Y también cerquita de la comisaría? Sí, está a pocos, 1 kilómetro de la comisaría a su casa. Pero no es lejos tampoco. No, está dentro del radio, vamos a decir, más cercano a la comisaría, a 2 manzanas. Ahora, a partir de ya la detención de esta mujer, ya ella estaba siendo procesada por el Ministerio Público, ¿existen nuevas denuncias, algunas personas que llegaron tal vez a manifestar que también fueron víctimas de esta mujer? Hasta el momento no. Puede ser que después de que se le haya hecho público, su situación, su identidad, podría ser, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia aparte de la que ya tenemos. ¿Pero alguna sospecha de otro hecho similar, tal vez estafa? Bueno, lo que resulta acá de la carpeta investigativa ya del año 2017, lo que podría haber es que ella también adquirió vehículos a nombre de esta otra persona. Esto todavía no corroboramos, solamente tenemos indicios de lo que refirió la testigo, en este caso la víctima, de la cédula de identidad extraviada, la titular de esa cédula. Ella lo que había recibido que aparentemente también un vehículo de una empresa muy famosa había adquirido ella con su número de cédula. Eso también vamos a investigar. Ella entonces se abstiene. ¿A partir de ahora qué sigue?
Y sigue poner a disposición del juzgado, en el transcurso de las horas vamos a poner a disposición del juzgado penal de garantía y ya vamos a ver qué decide la juez, en este caso la autora Isabel Baracho y la autora Gladys Fariña, ambas de la ciudad de Lambaré. ¿Pero qué pide la Fiscalía? El Ministerio Público en una de las causas va a pedir prisión preventiva conforme a los antecedentes que ella tiene. Además, ella contaba con un arresto domiciliario, o sea que una medida que se le otorgó, y había violado ese arresto domiciliario. O sea que nos vemos en ella una actitud de sometimiento al proceso, por lo tanto requerimos prisión preventiva respecto a esa causa. En cuanto a la primera causa que le había referido, que en la época de la autora Yolanda Morel había sido imputada, en esa oportunidad ya se había solicitado medidas alternativas. ¿Y esas son las que termina violando? Sí, no, en esas causas aún no han sido dispuestas por el juzgado porque ella estaba rebelde. Pero en otra causa se ve que se presentó, no sabemos si en Asunción o en otra ciudad, donde se le dio arresto domiciliario y ella violó ese arresto domiciliario. Gracias, doctor. No, por favor. Ahí está el doctor Osmar Segovia, entonces el fiscal aquí de la ciudad de Ñemby. Pasando un poco en limpio, el Ministerio Público evidentemente va a pedir en una de las causas prisión preventiva y ya a la espera de la audiencia de imposición de medidas para saber qué determinación se toma. Pero de hecho, la señora Mirta Torres, y al menos a juzgar por sus antecedentes y también órdenes de captura pendiente, bastante conocida en la zona, Roberto Amalia. Claro, que aparentemente los policías quisieron aprovechar esa situación y le salió mal la jugada. Gracias, Violeta. Muy gentil, y al fiscal Segovia también. Rolando Rodi, adelante con vos. ¿Qué tal, Roberto Amalia? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir hablando del tema de la falta de medicamentos en los hospitales públicos, principalmente para aquellos pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Hay una altísima demanda y eso quedó evidenciado ayer cuando don Joel Oviedo pedía a gritos en Villarrica medicamentos para su hermano, medicamento costoso, por cierto, que el Ministerio de Salud dice no tenerlo suficiente, pero sin embargo se consigue en farmacias y por supuesto entra de contrabando tanto por la zona de Clorinda como también en Pedro Juan Caballero. El ministro de Salud habló sobre esta situación y entre otras cosas mencionó una vez más que hay escasez en el mercado internacional y por otra parte también dificultades en el proceso de compra en contrataciones públicas. Son los relajantes musculares y los ansiolíticos, algunos de los cuales he mencionado en este momento, y también hemos explicado, digamos, la altísima demanda que ha aumentado en algunos casos 4 o 5 veces sobre el nivel, ni siquiera antes de la pandemia, de hace solamente 4 o 5 meses, ¿verdad? Cuando se ha dado un aumento significativo del uso de camas de terapia. Claramente la ley de contrataciones públicas está absolutamente desfasada con las necesidades que tiene salud pública. El proceso se presta a lo que sería el equivalente a chicanería en un proceso jurídico donde las protestas se hacen de manera secuencial, en muchas ocasiones son maniobras dilatorias o que usan plazos que hasta el último día de modo a poder asegurar su provisión y lo único que hacen es enlentecer eso. Por otro lado, mucha gente que no está en las instituciones como la nuestra, en un área tan sensible, en una situación tan complicada, no tiene el sentido de urgencia que debe tener ni en la complejidad de lo que significa las compras en este ámbito. Así que yo particularmente creo que se impone un cambio en esta ley y estamos trabajando con algunos parlamentarios en ese sentido e incluso adelantaría que yo sería partidario de una agencia nacional de compra independiente como existe en otros países. Bueno, ¿y qué dicen desde Cifarma con relación a la falta de medicamentos? Porque se insiste en esto, en las farmacias hay, también se traen de países vecinos, estaba pendiente traer una importante cantidad de Brasil, esto se frenó nuevamente. Hablan de que para finales de marzo más o menos se podría tener ya la materia prima para que se pueda elaborar estos fármacos y normalizar la provisión para abril. Eso es al menos lo que decían desde Cifarma. Solan es uno de los fármacos que a nivel mundial están teniendo restricciones por parte de los países productores. Hay que recordar que en el caso de Paraguay hay 3 empresas que fabrican el midazolam partiendo de materia prima y hay otras 2 que importan producto terminado. Desde el inicio de la pandemia, varios países de Europa han restringido la exportación de todo lo que tenga que ver con el COVID, incluyendo materia prima y medicamentos, y eso se sigue manteniendo. Es más, nosotros hemos recibido de algunos asociados de Cifarma que en esta semana Brasil ha vuelto a rechazar la exportación de materia prima de midazolam para fabricar en Paraguay
por la situación crítica con la cual está atravesando Brasil por el COVID en este momento. O sea, no hay importación de materia prima disponible desde los productores internacionales. En relación a lo que se encuentra en las farmacias, y debe ser un pequeño lote, hay que recordar que en Europa, entre septiembre y noviembre, hubo un pequeño acto de normalización, con lo cual permitió que se pueda recibir una pequeña importación de productos, y eso se elaboró, y alguna parte fue al ministerio, gran parte realmente, y algún saldo en algunas farmacias, pero el ministerio en este momento no tiene disponibilidad porque los productores no están proveyendo por este problema de falta de materia prima, que según las previsiones estarían empezando a llegar las primeras partidas en la primera quincena de marzo. Los asociados a Cifarma han mencionado de que mediados o finales de marzo empiezan a recibir materia prima, empiezan a elaborar, así que calculamos que para mitad de abril estaría normalizado. Mientras tanto, el ministerio va a tener que seguir recurriendo a medicación alternativa. Uno de los medicamentos que está en falta es el midazolam ampollas, eso que estábamos viendo, y que se requiere bastante. Un paciente llega a utilizar 30 a 40 ampollas por día y el costo va desde 40 a 50 mil guaraníes. Es excesivamente alto para una familia pobre que no tiene condiciones de costear eso, y se usa bastante. Desde mayo del año pasado ya se hablaba de la escasez y no se hizo nada para prever y por lo menos tener a mano estos medicamentos y que no falten en los hospitales públicos. Por un lado hablamos de la escasez internacional, pero por otra parte también se habla de la gestión, que se pudo haber previsto esto en su momento y no lo hicieron, Roberto Amalia. Sí, falta de voluntad. Porque plata hay. Porque plata hay, sí. Y hay una ejecución bajísima del presupuesto destinado para el tema de la emergencia sanitaria y lastimosamente no se cuenta con ese medicamento suficiente, porque de qué te sirve tener salas de terapia intensiva si no tenés el suministro o los médicos no tienen esa bala para poder pelear la guerra. Es como tener un auto sin combustible, ¿no? Exactamente, entonces eso dificulta muchísimo, porque si los médicos no tienen este medicamento y los familiares de los pacientes no tienen recursos para poder adquirir, lastimosamente el paciente tiende a empeorar y de última fallecer. Gracias Rolando. Vamos a cambiar nosotros de tema y vamos a hablar lastimosamente de la muerte de otro motociclista. Esto se daba en la zona de San Lorenzo. Él embistió contra una columna. Los bomberos intentaron reanimarlo cerca de 40 minutos. Su casco se partió en dos. Un joven falleció luego de perder el control de su biciclo, embestir por aquella columna. Su casco se partió en dos prácticamente. Bomberos voluntarios le realizaron la reanimación durante 40 minutos, pero no sobrevivió. Nosotros nos encontramos en nuestro cuartel hasta que recibimos la denuncia de un accidente motociclista ahora en esta zona. Sería antes de llegar a Salema, las cuales nos encontramos con la víctima del sexo masculino. Estuvimos aproximadamente entre 40 minutos hasta que llegó SEME, de la cual SEME fue el que dio de baja. Lo que nosotros llegamos a ver fue un corte de profundidad en la zona, la cabeza en la parte del frente y golpe en la cervical. Creemos que vino a parar por esta columna que se encuentra al lado de nosotros, ya que el casco de las víctimas se partió a la mitad. Se tuvo conocimiento a través del sistema 911 de la Policía Nacional. Nos constituimos en el lugar, constatando la veracidad del hecho, ya encontrando al cuerpo de bomberos de San Lorenzo, que estaban realizando las reanimaciones correspondientes. Presumiblemente ya ellos sin signo de vida. Vamos a tratar de ver las filmaciones que se encuentran en el lugar para tratar de llegar a fondo de cómo ocurrió el hecho. ¿El nombre de la víctima fatal? El mismo se trata de Alexis Caballero Esquivel, paraguayo, soltero, 24 años de edad. Solo ese dato tenemos hasta el momento. Que el mismo perdió el control de su biciclo y fue a investir por la columna que se encuentra en el lugar. Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios, Policía Nacional, funcionarios del SEME, quienes dieron la noticia del fallecimiento del joven de 24 años.
150 días sin papá. Seguimos luchando, golpeando puertas, rogando buena voluntad porque seguimos esperando resultados. Y personas armadas pueden privarte de tu libertad. Y el gobierno no necesariamente va a cuidarte. De hecho, y comprobado que no lo hace. Y ante la falta de resultados por parte del gobierno, estas personas siguen operando con total libertad. Pasaron 150 días desde aquel de septiembre cuando se producía el secuestro de don Oscar Denis y también de su secretario, su compañero Adelio Mendoza, quien posteriormente fue liberado. A partir de ese momento la familia cumplió con una serie de requerimientos establecidos por el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Uno de ellos, por ejemplo, la repartija o la distribución de víveres en puntos muy alejados, principalmente del departamento de Concepción. También la difusión a través de los medios de un material haciendo referencia a cómo opera el grupo criminal, específicamente el EPP. En base a eso, las hermanas Denis también ya establecieron una serie de conferencias de prensa en donde inicialmente solicitaba al EPP brinde algún tipo de información en su defecto. Les hacía recordar que ellos cumplieron con su parte del trato. Nosotros hemos cumplido. Es la frase que más se escucha de las Denis cada vez que establecen una conferencia de prensa. Pasado este lapso de tiempo, luego de cierto tiempo, valga la redundancia, nuevamente encabezaron una conferencia de prensa en donde esta vez el blanco de las críticas fue el gobierno nacional, pues cuestionan la falta de voluntad política para establecer sistemas que den indicios de dónde se encuentre tanto Oscar Denis como también el suboficial Morínigo y don Félix Urbieta, todos hasta ahora en manos de los grupos criminales que operan en la zona norte del país. Falta voluntad política, están más interesados en otras actividades que en establecer un mecanismo para el hallazgo de estas personas, decían. Hace 150 días, integrantes de un grupo armado tomaron a nuestro padre, mostrándonos una realidad dolorosa de nuestro país. Podés estar en tu casa, en tu trabajo, y personas armadas pueden privarte de tu libertad. Y el gobierno no necesariamente va a cuidarte. De hecho, y comprobado que no lo hace. Y ante la falta de resultados por parte del gobierno, estas personas siguen operando con total libertad. Comprobado de nuevo que lo que establece la Constitución Nacional es letra muerta. Hace 150 días venimos pidiendo al gobierno acciones básicas, como una campaña de comunicación a través de diferentes medios, prensa escrita, radial, televisiva, además de panfletos, carteles, sobre la recompensa de 1.000 millones por información sobre el EPP y los secuestrados que existe actualmente. A hoy, solo excusas, falta de presupuesto, pero vemos que no faltan recursos cuando se hacen pasarelas de millones de dólares y otras cosas más. La lentitud y la burocracia con la que se manejan nos demuestra claramente que el tema de la seguridad no es prioridad. Otro punto sobre el cual también hablaron las hermanas Denis es el relacionado al rechazo del gobierno a la ayuda de la Cruz Roja. En tal sentido, ellas manifestaban que seguirán tocando puertas y buscarán ayuda en donde sea. Pedimos también que se solicite apoyo a la Cruz Roja Internacional dentro del marco humanitario, porque hasta ahora no han podido asegurar la libertad de Delio, Félix ni de papá. Esto fue rechazado porque se daría un estatus al grupo. ¿Estatus? Más que del estatus,
deberían de preocuparse por dar alternativas y opciones de solución. El gobierno debe reconocer que este grupo armado tiene ya por años en vilo al país. Esta es la dura realidad y no pueden querer tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, deben buscar ayuda internacional para garantizar la libertad de estos 3 paraguayos. El que los 3 paraguayos sigan en cautiverio es responsabilidad del gobierno. No deberíamos pedir nada, se nos debería dar todo, sin pedir siquiera. Es el gobierno el que ya debe dar el resultado que esperamos, que es el que vuelvan los 3. Indiferencia es el término que utilizaron también las hermanas Denis para referirse al trabajo del Estado con respecto a intensificar o no la búsqueda de su padre, ya que hasta ahora no tienen ni obtuvieron ningún tipo de información. Nuevamente solicitaron a los 3 poderes del Estado establecer los mecanismos a fin de que puedan acceder a mayores novedades, intensificar los trabajos de inteligencia y por sobre todo criticaron la falta de voluntad en el sentido de que decían ellas, están más interesados en sus actividades políticas y demuestran muy poca voluntad de encontrar tanto a don Oscar Denis como a Amor Íñigo y a don Félix Urbieta. No asegura que prioriza la liberación de los secuestrados y la seguridad de los paraguayos. El país está secuestrado por la corrupción y la indiferencia. Las prioridades de un Estado se ven reflejadas en su presupuesto, en acciones inmediatas. Vemos y se ve que las prioridades lastimosamente son otras. A ustedes, autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo, que tienen retenido a papá y a otras personas más, sin causa o motivo alguno. Les pedimos que lo liberen, que cumplan. Nosotros cumplimos. Es hora de que sepamos algo de papá. Comuníquense con nosotras. Bueno, de esta manera entonces la conferencia de prensa, invocando por sobre todo, solicitando más que nada ya una mayor intervención, no solo desde la Fuerza de Tarea Conjunta, sino también desde los 3 poderes del Estado a fin de determinar algún indicio que llegue a las personas secuestradas. Bueno, por otro lado hay que decir que delincuentes hicieron de la suya en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación. A punta de arma de fuego le interceptaron en plena vía pública a una persona para alzarse con varias pertenencias de valor, incluso dinero en efectivo. El nuevo ataque de motochorros se registró en este mismo punto del barrio San Pedro de Encarnación en horas de la madrugada, en donde un hombre retornaba a su casa cuando fue interceptado por los asaltantes, quienes le encañonaron, le amenazaron y de esa manera se llevaron dinero en efectivo y otras pertenencias de la víctima. Sí, el día de ayer por cuestión de que pinché mi moto, vine con bicicleta al centro y ahí a la altura, frente a la casa, antes de la escuela Padre Creuser, una moto paró enfrente de mí y 2 muchachos ya me encañonaron con su revólver y todo fue rápido, en cuestión de un segundo. ¿Los 2 tenían arma de fuego? Los 2 tenían arma de fuego. El que estaba en la moto me apuntaba y el otro con su arma también ahí me... ¿En qué tipo de motocicletas se movilizaban estas personas? Era estas motos Kenton, creo que era, una azul, pero no llegué a ver tanto porque más estaba todo el tiempo mirando el arma que me apuntaba a la cabeza. Y la billetera, lo que le di rápido, y es como que estaba tirado en el suelo, no podía quitar mi celular y ahí se fueron ya. Todo fue cuestión de un minuto. Sí, llamé al 911 y no me atendieron. Tengo acá el registro de llamada, después vine acá, pero estaba cerrado, pero después llamé por teléfono y me atendieron acá. ¿Qué te dijeron después? Que venga hoy temprano a hacer la denuncia. Vení mañana, te dijeron. Sí. Ahora,
poco también situación indignante, un poco la respuesta que te dieron, porque necesitabas la ayuda en el momento. Y no, pues me tranquilicé, porque ¿qué van a hacer? Ya se fueron ya los ladrones, ya no se va a recuperar más ya nada los perdidos. ¿Ahora recuperaste algo de tu documento? Sí, la cédula verde, el auto, la moto, mi cédula, registro de conducir. Las tarjetas fueron lo que no recuperé. ¿Cómo recuperaste eso? Y por mi nombre alguien me ubicó en el Facebook y me escribió. Ahora, ¿en qué condiciones encontró o qué te dijo esa persona? Que encontró así todo tirado, no me dio los documentos. Ahora, ¿tu dinero sí fue que llevaron a estas personas? ¿Cuánto aproximadamente? 560.000. Lo que tenía tu billetera. Tenía mi billetera, sí. Ahora, las condiciones físicas de estos ladrones. Muchachos jóvenes. De 20, 22 años para arriba. Sí, estamos recepcionando la denuncia grave, ¿verdad? Según manifestaciones de la víctima, ¿verdad? Que ocurrió anoche, esta madrugada, ¿verdad? En donde manifiesta que pasó por la comisaría y nadie le atendió y llamó al 911 en donde nadie le atendió, ¿verdad? En donde nosotros, la 01:30 hora aproximadamente, acudimos al lugar y le llamamos al señor, hablamos con él y nos manifiesta que fue asaltado y nos dijo que iba a pasar esta mañana, ¿verdad? A formular su denuncia. Y posteriormente le volvimos a llamar y ya no nos atendió más, ¿verdad? Y ahora, como ustedes están hablando con él, manifestó que se le llevó su billetera, ¿verdad? Y él estaba en una bicicleta, ¿verdad? Y en donde fue asaltado por 2 personas, ¿verdad? Los motoasaltantes tras el hecho se dieron a la fuga con paradero desconocido. Hasta el momento no fueron identificados. La víctima lamentó que los hechos de inseguridad vayan en aumento en este y otros barrios del departamento de Itapúa. Este hombre se hacía pasar por vendedor para sus actividades delictivas. La víctima, una anciana a la que le robó no solamente dinero, sino también todos sus documentos. Quedó grabado en este circuito cerrado. Un vendedor habría aprovechado la vulnerabilidad de una anciana para despojarle de su cartera, el cual contenía documentos y dinero en efectivo. El hecho habría ocurrido en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva, según se puede observar en cámaras de circuito cerrado aledaños al sitio. Según las imágenes, el sujeto, con casco protector puesto, se retira rápidamente del lugar, alzándose con la cartera de la víctima. Asimismo, los efectivos policiales hasta el momento no tienen ninguna denuncia formal recepcionada en la comisaría zonal por parte de familiares ni la víctima de este hecho, lo que denota la situación actual en nuestro país. Probablemente haya sido un desliz o, en todo caso, el vendedor es simplemente un vil delincuente camuflado como trabajador. Que las instituciones educativas públicas están en pésimas condiciones no es una novedad, pero sí cómo quedaron también después de las últimas lluvias. Nuestro compañero Diego Agüero está con los detalles. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El saludo para la teleaudiencia. Llegamos hasta el centro de la ciudad de Luque, específicamente en una de las escuelas que alberga la mayor cantidad de alumnos en esta ciudad, la Escuela General Aquino.
y precisamente estamos en compañía de la directora, que ya está poniendo a punto la institución para encarar este año lectivo. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están poniendo en condiciones la escuela? Sí, ya estamos desde la semana pasada que ya estamos limpiando, estamos sacando todos los criaderos, la municipalidad nos está ayudando, Sí. las limpiadoras, que es la intendenta que está aquí en la escuela, y estamos procurando. Es mucha la tarea porque vemos que es una institución grande. Es demasiada la tarea, realmente es demasiada. Esta es una escuela muy grande, alberga a 1.554 alumnos de la comunidad educativa. Sería la principal en cuanto a escuela en la ciudad de Luque, por lo que vemos en infraestructura. Y es una de las escuelas pioneras, es una escuela con 112 años de fundación. Sí, con toda una tradición. ¿Cómo encontraste la estructura edilicia, directora, en condiciones como para arrancar? Y la verdad que no, porque la inclemencia del tiempo es lo que nos dañó bastante. Y la humedad, las malezas. Sí, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. Poco están poniendo en condiciones. ¿Cuándo arranca oficialmente? Y oficialmente a nivel administrativo el 11 de febrero. Claro. Y las clases, si es que hay padres que han elegido la forma presencial, el 2 de marzo. El 2 de marzo. A partir de 2 de marzo, con la organización y grupo burbuja. El sistema burbuja Sí. que van a utilizar. Bueno, veo que también ya cumplieron con uno de los requisitos, que es tener el lavadero en los puntos de acceso. Sí, así mismo es. Este lavadero realmente hicimos de la gratuidad del primer desembolso y funciona bastante bien. Sí. Y yo creo que en ambos portones tenemos. Sí, en el portón de costado y aquí. Ahora lo que falta es, claro, van a poner eso, el dispensador de jabón y alcohol. Tenía luego allí ya, pero como ya estábamos de vacaciones tuvimos que guardar. Claro, Sí. claro, que no sea que se produzcan robos. Sí, así mismo es. Bueno, entonces, desde la Escuela General Aquino ya están trabajando intensamente como para recibir en condiciones a los alumnos. Así mismo es. Ese es el sueño, realmente. Ese es el sueño, recibirle en condiciones a los alumnos, y en eso estamos trabajando. Tenemos un mes de tiempo para poner en condiciones. Gracias, directora. No, a ustedes, a ustedes. Es lo que nos indica la directora de una de las escuelas más importantes aquí de la ciudad de Luque, General Aquino. Volvemos con ustedes, compañeros. Diego, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando del ámbito de la educación, porque tanto padres como así docentes coinciden en que no están las condiciones dadas como para el retorno a clases. Quieren una reunión presencial con el ministro Eduardo Peta, teniendo en cuenta que en las reuniones virtuales vía Zoom dice que les corta el micrófono. Sin condiciones para volver a la escuela. Se acerca el inicio del año lectivo, pero continúa la discusión sobre la presencia o no de los niños en las instituciones educativas. Las reuniones organizadas por el Ministerio de Educación solo arrojaron un resultado: el abandono de los gremios docentes y de las asociaciones de padres a estas charlas que, según explican, no conducen a nada. La falta de una infraestructura adecuada para el cuidado sanitario de los alumnos es el principal reclamo de ambos sectores, que advierten del peligro que representa no solo para el estudiante, sino para toda la familia, un posible contagio masivo. Definitivamente no existen las condiciones. No existen las condiciones, no existe la seguridad de que realmente la comunidad educativa que decida la modalidad presencial esté realmente munida de todos los insumos que le garantice su salud, y tampoco están garantizadas las clases virtuales, pero por lo menos allí tenemos un poco más de seguridad de que nuestros hijos y los docentes no se contagien, por lo menos en el sector del hogar. Definitivamente no existen las condiciones, y también digo que los padres tenemos también una visión quizás hasta más holística de los especialistas, porque somos los que estamos a diario, y quiero dejar bien asentada a la comunidad, a la sociedad civil, de que, y a todos los compatriotas, de que esta situación no explotamos los gremios de la comunidad educativa ahora, como quizás se quiera interpretar o se interprete. Esto lo venimos intentando instalar desde el año pasado, del 2019, venimos arrastrando instalar
una mesa en donde realmente se hable, se converse de todas las falencias y la problemática de la educación en Paraguay, y hasta hoy día eso no se dio y no se da. En la Iguazú también nosotros decidimos retirarnos el año pasado, ya a partir de agosto más o menos, porque no es un espacio en donde los temas fundamentales que hace a la vida de la institución educativa del país, a la educación del país, no es el espacio donde realmente se hable y se converse de manera sincera. Pidieron además que el Ministerio de Salud unifique su criterio con respecto a esta situación, ya que el ministro habla de la posibilidad de las clases presenciales, mientras que los doctores repiten los peligros que conllevaría esta situación. Además, no se sabe quién se hará cargo de los millonarios gastos que implicarán los productos de limpieza, ni quiénes serán los responsables de la desinfección constante de las aulas. La recomendación es que los sanitarios se limpie cada 2 horas. ¿Quién lo hará? Y si hace el maestro, ¿quién enseñará a los alumnos? ¿Dónde y quiénes tendrán que garantizar los insumos de limpieza que en una institución grande requerirá muchísimos litros de detergente, de ayudín, de otras cosas, para que se mantengan en condiciones las aulas, los corredores, los sanitarios? Y eso el ministerio no define, no tiene claro. Simplemente convoca a que se vayan los alumnos de acuerdo a que sus padres le autoricen de manera presencial. Y eso no representa ninguna garantía. No ofrece garantía. No ofrece garantía porque no hay claridad, no hay una convocatoria de empezar a hablar. Por ejemplo, habla de grupo burbuja. Y en el caso de los compañeros trabajadores catedráticos, hay compañeros que tienen cátedras en 8 instituciones. El ministerio habla de que ese docente debe estar solo en una institución. ¿Y qué pasa de los 7 restantes? Y eso se tiene que discutir en un ámbito entre los trabajadores y el ministerio. No hace falta que se le convoque a los pastores evangélicos, a los líderes de religiones, ni a ningún otro sector en el Iguazú para que se pueda discutir y dilucidar esos aspectos. Por lo tanto, nosotros hoy, de manera unitaria, en una reunión de los 11 sindicatos que estamos, decidimos retirarnos de ese grupo de consenso y pedir al ministerio una mesa técnica bilateral en el cual podemos discutir todo esto. Como dato anecdótico, mientras el Ministerio de Educación se mantiene firme en su postura de volver a las aulas, convoca a una nueva reunión, pero en modo virtual, dando a entender que los niños pueden aglomerarse en las escuelas, pero ellos no. Lo cierto es que los sectores, tanto de docentes como de padres, exigen posturas consensuadas para salvaguardar la salud de los estudiantes. Esto sí fue de película. 3 delincuentes llegaron hasta un mini súper de la ciudad de San Lorenzo. La idea era asaltar el local, pero no contaban con esta posibilidad de que el propietario estaba armado y equipado para una situación de tamaña naturaleza. A balazos redujo a uno, los otros 2 corrieron despavoridos y finalmente alcanzados por la policía. A balazos contra los delincuentes. El dueño de un mini súper ubicado en el barrio Fátima de San Lorenzo se defendió a tiros contra un trío de ladrones que intentaba robar su local. El propietario se percató de las intenciones de los malvivientes, que llegaron con armas de fuego, y ahí comenzó un intercambio de disparos que terminó con la captura de uno de ellos. Ellos se percataron del hecho que iba a suceder. Estos sujetos descendieron del vehículo ya arma de fuego en mano. Ellos visualizaron y este señor reaccionó realizando disparos, y así también los delincuentes, según siempre versión de la víctima, también realizaron disparos de fuego en el interior del local comercial. Sí. ¿Hubo personas heridas teniendo en cuenta de que hubo disparos de ambas partes? No, en el local, en el lugar mencionado no hubo heridos. Gracias a Dios también en la persecución que duró aproximadamente 20 minutos no tuvimos heridos que lamentar. Los otros 2 intentaron huir, pero fueron interceptados por la policía, que tras una persecución, también a tiros, pudo detener el vehículo y atrapar a los delincuentes.
A las 18 horas aproximadamente se inició una persecución, aprehensión de personas, incautación de armas de fuego, incautación de vehículos utilizados para el hecho. Un hecho que se registró en un mini mercado acá en el barrio Fátima, ciudad de San Lorenzo. Prácticamente fueron sorprendidos, eran hechos punidos por el personal de patrulla del cuadrante. Fueron alertados por los vecinos que en el interior del local comercial había disparado armas de fuego. Dos personas salen del lugar, uno aborda el vehículo mencionado, se dan a la fuga, es perseguido por la patrulla. El oficial alerta inmediatamente a Ciudad 911, se acompla más patrulleras, más motociclistas. En el barrio Florida, a la altura de la calle Caballero con Pablo Pereira, es interceptado el vehículo y aprendido 2 personas, una de ellas es sexo femenino, ¿verdad? Incautado del poder de uno de ellos, un arma de fuego y otras evidencias. También este vehículo que estamos viendo, en el lugar del hecho, uno de ellos fue aprendido por el propietario del local comercial, que también este sujeto, este individuo está armado con arma de fuego, que también fue incautado para posterior remisión. Sí. ¿Quiénes son las personas detenidas, comisario? Sí, efectivamente, se trata de Rodrigo Gómez Mora, quien registra 3 antecedentes policiales. Ángel Gabriel Ayala, registra 3 también antecedentes policiales. Y la conductora del vehículo, Zulma Esther Ruiz Díaz Torres, quien está al mando del vehículo incautado. Afortunadamente, ninguna persona quedó herida por las balas de estos delincuentes. Bueno, está precisamente Fernanda Chamorro para contarnos en detalles qué es lo que pasó, el propietario que reaccionó y estas chicas trabajaban en ese local o trabajan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, buenas tardes Roberto, el saludo para los compañeros y los televidentes. Exactamente, estamos aquí incluso con las empleadas de Don Alcides, teniendo en cuenta que todas ellas vivían estos momentos verdaderamente de terror. Ya veíamos incluso parte de las imágenes en donde se observa perfectamente, Don Alcides, que vos tuviste que luchar contra estos delincuentes. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Voy a contar desde el principio, ¿verdad? Sí. Nosotros estábamos merendando con mi señora, yo estoy mirando la cámara del circuito cerrado. En ese momento veo que dos personas entran en el negocio, ¿verdad? Sacan su arma y le apuntan a las chicas. Uno se va directo en la caja. Yo entro con mi pistola, con mi revólver, enfrente del negocio. Ahí uno me ve y me apunta. Yo salgo, entonces él dispara. ¿Te llegó a disparar? Me disparó tres veces, dispararon dentro del negocio. ¿Como para acertarte a vos? Sí. Como para alcanzar. Luego yo vuelvo a entrar en el garaje, ¿verdad? Con mi señora. Ellos salen, intentan correr y en ese momento venía una patrullera, coincidentemente, ¿verdad? Que fue la pieza fundamental del hecho, ¿verdad? Porque le dieron a la patrullera, uno corrió en el coche y empezó a desaparecer en el coche, ¿verdad? La patrullera le siguió a ellos. El otro volvió a entrar en el negocio y salió por la puerta de atrás y ahí me ve otra vez y me dispara otra vez a mí. ¿Pero qué volvieron a ingresar? Yo creo que se asustó el más flaco, sí. Se asustó, sale de vuelta a la puerta trasera de mi negocio y me dispara otra vez ahí. Y corre hacia el fondo. Yo me voy detrás de él con mi revólver, le disparo y ahí él tira su revólver y alza su mano. Se tira rindiéndose. Sí, rindiéndose no sé por qué, porque tenía todavía una bala tenía todavía dentro del revólver. Pero ella estaba dentro de tu patio. Dentro de mi patio, sí. Y en ese momento yo le digo que se quede porque le voy a matar, ¿verdad? Le apunto mi revólver y él se echa en el suelo. Y en ese momento yo le piso y ya los vecinos en 3 segundos ya vinieron ya. Uno de ellos entonces es el que logra subirse al vehículo. Se logra subirse y se retira, se va. Y ahí detrás de ellos se va la patrullera, ¿verdad? Me sorprende incluso las imágenes que veíamos ahí, incluso de cómo reaccionaste rápidamente vos, Don. En algún momento ya llegaron a ser visitados por delincuentes, por eso que por seguridad estabas ya...
No, nosotros siempre vemos la noticia, ¿verdad? Y yo le hablo a mi familia, le hablo a mi señora, a mi hijo. Le digo que nosotros tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos pueden visitar ellos. Y le digo a mi señora, siempre le hablo a mi hijo qué es lo que tenemos que hacer. Yo tengo preparado mi revólver ahí, siempre miro la cámara. Por más de que no estés en el negocio. Por más que no esté en el negocio. Siempre estoy preparado. Pero es la primera vez. Es la primera vez de este tipo. Y llegaron y directamente ya le encañonan a las chicas. Sí, directamente y se dirigen a la caja. O sea, ¿tenían, vos calculás algún tipo de conocimiento de que había dinero ahí? Por la manera en que se prepararon. Yo creo que ellos vieron que hay mucho movimiento en esa cuadra de mi negocio, hay mucho movimiento. Y la gente entra y salen y creo que pensaron que había mucho dinero, pero en realidad nosotros no tenemos mucho dinero ahí. Solamente para sencillo y después depositamos directamente, no tenemos mucho dinero ahí. Entre 3 participaron, ellos están acá, ¿le pudiste reconocer a ellos? Sí, yo le vi a los dos, a la chica no le vi, en ese momento no, porque ella era la que manejaba. En ningún momento ella se bajó del vehículo. No, ella no se bajó nunca del vehículo. Los dos tenían armas de fuego. Los dos tenían, uno tenía 9 milímetros y el otro 38. Terrible realmente lo que nos cuenta aquí don Alcides Franco. E incluso las dos empleadas que estaban en el local, que se observa perfectamente, Amalia, Roberto, televidentes, la forma en la que les llegan directamente a ellas dos. Liz Mesa, ¿verdad? Liz, ustedes estaban ahí, ¿les sorprendió el momento en el que llegaban? Sí, nos asustó demasiado mucho. ¿A quién de las dos le llegó a agarrar primero? Que fue que le empujó aparentemente hacia la calle. A ella primero le empujó y después yo me quedé nomás ahí y me dijo, andate con ella, me dijo, y me empujó también hacia ella. ¿Te empujó a él? Sí, y ahí ella le abrió la caja y ahí nos sentamos nosotros en el suelo. ¿Le llegó a golpear, a hacer algo? No golpearon, no. ¿No se hicieron tampoco pasar por clientes, algo así? No, entraron y uno pasó de nuestra frente al otro lado y otro se quedó en nuestra frente, ahí sacó ya luego su pistola. De repente ya escuchaste directamente los disparos. Y sí, después ella le abrió la caja y le vio al señor que venía por la puerta del frente y ahí ya empezó ya luego a disparar. Camila, vos sos la que estaba ahí viviendo todo. Sí. A mí me asustó demasiado grande. ¿A vos tampoco te llegó a golpear? A mí me empujó, me dijo abrirme la caja y ahí le abrí la caja. Y después de eso ya como para darle dinero. Sí, y ahí agarró y echó otra vez ahí la plata. ¿Echó la plata? Sí. O sea, no llegó a llevar nada. No. Y ya después empezaron los disparos y corrieron. Sí, ahí yo me fui junto a la señora en la cocina. ¿Y ahí les volvieron a disparar a las dos? ¿Uno de estos o no? No. ¿Ustedes corrieron directamente? Sí. ¿Ya no les persiguió más? No. No le conocen o llegaron a verle la cara si son de la zona? No le conozco. Nunca antes llegaron al local. Entonces. No. Gracias Camila. Ellos ya prestaron incluso la declaración correspondiente también aquí. ¿A qué hora más o menos pasaba esto? Aproximadamente 5:30, 5:40. ¿Hasta qué hora solían atender ahí en el local? Hasta las 8:30 abrimos el negocio. Las 8:30. Sí, de la noche. Ahora, Amalia, Roberto, televidentes. Aquí hay otro punto también que me explicaban las víctimas de este asalto. Les mencionaron a ustedes que aparentemente la detenida, la mujer, es la que ustedes temen que se quede libre, don Alcides. Sí, porque ella dice que le apretó el otro muchacho y le obligó a que se vaya, prácticamente como si fuese que le estaba apretando para que corra con el coche, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Que no le conoce a las personas? Que no le conoce a la persona. Ella dijo que no participó entonces. Ella dijo que no participó. A continuación, compañeros, si me dan un poco de tiempo, quiero poner a punto, porque aquí me facilitaron un audio, ustedes lograron recabar un audio, don Alcides, desde el momento en el que finalmente se escucha la manera en la que aparentemente vía WhatsApp ellos ya estaban coordinando todo. Según el audio, era un día antes, tenía que ser el asalto. Y o sea, tenía que ser el miércoles entonces. El miércoles tenía que ser. Y porque se descompuso la moto, entonces hicieron con el coche, pero hicieron al día siguiente. ¿Consiguieron un vehículo? Consiguieron un vehículo y por eso
pasamos para el día siguiente. Y les quiero hacer escuchar brevemente nada más este audio, parte de lo que es este audio, porque son aproximadamente 9 minutos en los cuales ellos directamente, los delincuentes, los 3 ahora detenidos, se encargaban de coordinar todas las acciones. Y es ahí donde me decían, hay uno de los audios que se escucha que la mujer perfectamente estaba siendo parte de todo esto. Gordo, a ver, me da la boca, cuatro, dale. Se llama compartir la prima de la semana. Sí, una pendeja, ¿no? Que ella cubre, me va a entrar y bueno, vení nomás ya a buscarme. Yo me va a ver si le carga. Ah, pero está dando el trabajo, mira. Vos vas a compartir tu plata, vos vas a compartir con tu prima, no sé ni quién era. Yo lo único que no quiero complicaciones, así que no se metan ni una palabra que no diga ella, porque mira, nosotros nomás lo que vamos a hacer trabajo. Y yo creo, no sé, porque cuando se queda nomás tu prima en un lugar, así que se quede y nosotros nomás nos vamos. Bueno, ahí estaba, parte de lo que era la directriz que le decía que se quede nomás tu prima en un lugar y que en ese lugar espere. Me decía don Alcides, ellos querían aparentemente utilizar solo una motocicleta, una cuestión que después de unos minutos en otros audios más van diciendo, van coordinando. Y me decía don Alcides, hay una persona más aparentemente que está ahí. El audio se escucha que hay una persona más implicada. Y a ese no se le encontró. ¿Era el que le iba a ayudar también? El que le iba a ayudar. ¿Qué iba a hacer esa cuarta persona? Pues no sabemos si estaba, él era el que primero entró en el negocio, ¿verdad? Pues normalmente ellos actúan así, entra primero en el negocio, mira, ve, sale y le avisan a los otros. ¿No sospechan de alguien más que les haya informado de algo? No sospechamos, no. Calculan ellos que se iban a alzar aparentemente con una suma grande porque decían, después vamos a repartirnos con tu prima. Sí, la chica se iba a repartir con su primo, porque el primo era la que le llevó a la chica. Entonces por llevarle a ella, yo me iba a repartir con ella, decía en el audio. Ahí está, parte de lo que es verdaderamente momentos de terror que vivían estas personas, la familia en sí, las empleadas también, en este terrible caso. Reiteramos, los 3 ya fueron detenidos. Ahora, con estos audios, salta la posibilidad de que exista una persona más implicada en estos hechos, que no fue detenida, porque fueron 3 los que participaron como tal. Y ahora esta familia, estas personas temen que posteriormente, teniendo en cuenta que ahora la detenida está con un bebé en brazos, finalmente se logre algún tipo de medida alternativa para ella a juzgar también, porque tiene un bebé pequeño que todavía tiene que amamantar. Bueno, gracias Fernanda, mucha fuerza para las chicas, para el propietario también, arrojada la determinación con esto. 12:43, seguimos con más información. Vamos a recibir a nuestro compañero Natanael Cáceres, que está con los detalles de esta usurpación de identidad en redes para poder lucrar. Nata, contanos más y de qué tenemos que cuidarnos también. Muchas gracias, Amalia. Bueno, hay que tener cuidado de las fotos que de repente uno alza a las redes sociales. Cuando va a veranear, cuando está en la playa, porque esta situación es aprovechado por otras personas quienes roban estas fotografías del perfil, sea de Facebook o de Instagram de uno, para luego crear una cuenta falsa en la misma plataforma, pero en la biografía van colocando ya el enlace que deriva a otra página de contenido para adultos. De esta manera usurpa la identidad y finge que anda publicando videos de contenido para adultos con el objetivo de tener un beneficio monetario. Ya hubo una víctima que denunció esto formalmente en el Ministerio Público, pero así también se conocen otros casos que todavía no fueron denunciados. Vamos a compartir el testimonio de esta mujer que primeramente decidió resguardar su identidad. A horas de la tarde, aproximadamente a las 15, empiezan a llamarme unos amigos y preguntarme si yo había creado un nuevo perfil del Instagram, ¿verdad? A lo cual les respondí que no. Me empiezan a enviar unos screenshots donde había un perfil mío clonado con un link, un enlace directo a esta página llamada OnlyFans, que es una página de contenido fotográfico y de videos que yo creo Instagram considera inapropiado, ¿verdad?
Lo que sí, habían fotos mías del perfil del Instagram, sí, y otros videos que no eran míos, no eran propios míos, y eso me preocupó un poco. Entonces, no sé, me quise hacer la denuncia porque muchas chicas me habían escrito, chicas de mi entorno, amigas mías, e inclusive chicas de otras ciudades me escribieron al privado del Instagram a decir que les estaban haciendo lo mismo. Les estaban robando la identidad y publicando fotos que no eran de ellas. Y no, me estoy preocupando por otras chicas, ¿verdad? Porque no están siendo cosificadas las mujeres. No podemos subir fotos nuestras sin que nos las roben, ¿verdad? Y las publiquen sin nuestro consentimiento. Bueno, ahí relataba su experiencia esta mujer que fue alertada ya por otros amigos quienes la buscaban en Instagram y encontraba que había 2 perfiles. Sin embargo, este segundo perfil tenía en su biografía un enlace que arrojaba también a esta página de contenido para adultos. Finalmente hizo la denuncia, pero ¿qué dice el técnico informático del Ministerio Público con respecto a qué se puede hacer una vez que uno cae en este tipo de hechos? Escuchemos. Estamos encontrando con ya varias denuncias, personas que nos están preguntando sobre estas plataformas, ¿verdad? Hay que entender que esto es una plataforma y una aplicación en el cual el usuario puede comprar contenido, ¿sí? Tanto fotografías como videos, como en vivo, que es lo que se le conoce como actos sexuales en vivo, ¿verdad? Entonces, justamente para nosotros es algo nuevo en el cual estamos investigando hoy, estamos analizando a ver cómo son los contactos, cuáles son los mecanismos para utilizar para que nosotros podamos ayudar a la ciudadanía como delitos informáticos, ¿verdad? Y estamos encontrando información que ya esta plataforma está desde el 2016 activo, y en el cual justamente, según informaciones, el documental de BBC, justamente había encontrado gran cantidad de menores de edad que están utilizando este método o esta plataforma para vender su contenido sexual o para recibir regalos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo hoy justamente con la denunciante es que justamente utilizan básicamente las informaciones de las personas y están creando perfiles falsos en estas plataformas para justamente lucrar detrás de eso, ¿verdad? Inclusive hay personas que de repente, por algún motivo, estas personas tienen las fotografías de las personas desnudas, de contenido sexual, y crean perfiles falsos y vendiendo eso justamente en OnlyFans, ¿verdad? Bueno, cabe resaltar que este método puede utilizar cualquier persona desde cualquier país del mundo. Solamente basta con acceder al perfil de uno si lo tiene en modo público para poder agarrar las fotografías de allí y publicar entonces en esta cuenta. De momento, las principales víctimas son las modelos, según refería ya el técnico informático del Ministerio Público. En el caso que uno quiera hacer la denuncia, ¿en dónde, Nata? En delitos informáticos del Ministerio Público, que está sobre Colón y Humaitá. Ya, perfecto, Nata, qué importante es ese dato que dabas con respecto a la fotografía también, que vamos subiendo muchas veces inconscientemente. Hacemos esto y podemos caer siendo víctimas. Gracias por este contacto. Tenemos más información con Robert. Es así, Amalia. Pobladores de Villa Elisa, ¿se acuerdan de aquel último incidente en Petropar? Se reunieron ¿para qué? Para exigir medidas de seguridad. Ellos creen que una situación de esta naturaleza necesariamente tiene que marcar un antes y un después a favor de todos los que poblan la zona. Vecinos de los barrios que fueron evacuados en Villa Elisa durante el incendio de un tanque de alcohol en la planta de Petropar se reunieron frente a la sede de la institución estatal, exigiendo la presencia del titular del ente, Denis Lichi, quien finalmente no se hizo ver por estar de viaje. No obstante, los afectados por el último siniestro comenzaron a redactar una nota en la que plantean una serie de puntos que consideran indispensables para garantizar la seguridad de la población en casos de emergencia. ¿Cuáles son los puntos que queremos tratar? Primeramente, como ya les dije, ¿verdad? Lo que estamos buscando aquí es la seguridad. Esa seguridad que no tuvimos esa madrugada. Cada uno tenemos nuestras experiencias, tenemos todo lo que pasamos. Fue una noche de terror para todos.
para todos, no solamente para los vecinos aquí a la redonda, fue para toda Villa Elisa porque faltó esa comunicación. Lo cierto es que durante el encuentro afloraron algunas diferencias entre los dirigentes barriales, ya que algunos exigen la mudanza de la planta de Petropar a otro sitio. Tiempo de hablar de las vacunas, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud anunció esta semana nada más que vamos a tener 300.000 dosis a través del mecanismo COVAX. ¿Qué es lo nuevo? Que vamos a tener 1 millón más de dosis a través del contrato bilateral para las vacunas rusas. Esto llegaría en los próximos 5 meses. Según el Ministerio de Salud, el cronograma del mecanismo COVAX se mantiene y para la segunda quincena de febrero las primeras 300.000 dosis de vacuna fabricada por Oxford AstraZeneca estaría llegando a nuestro país para la inmunización del personal de blanco y grupos de riesgos. El mecanismo COVAX hasta ahora tiene el cronograma que ha sido anunciado para la segunda quincena de febrero. Como ya ha informado el mecanismo y la Organización Panamericana de la Salud, las vacunas que llegarían a Paraguay son las de Oxford AstraZeneca. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, también anunció la primera firma de contrato bilateral para la compra de vacunas. En este caso, el acuerdo fue con el fondo ruso, pero hasta el momento no se precisó la cantidad de dosis de la Sputnik que llegará a Paraguay. Me complace anunciar que hemos firmado un contrato con el Fondo Ruso de Inversión. Entonces, este contrato va a ser remitido en las próximas horas. Con este contrato, una vez que esté aquí y precautelando una cláusula que existe allí, vamos a estar anunciando oportunamente el volumen y los plazos de entrega. El personal de blanco está siendo capacitado para la campaña de vacunación. En los próximos días se anunciarán los puestos que serán instalados a nivel país. En lo que hace a nuestra preparación para la recepción de vacunas, entonces seguimos trabajando. Todo nuestro personal operativo ha sido capacitado. En la próxima semana vamos a extender esta capacitación virtual también para el público en general respecto a las vacunas, con preguntas frecuentes, etc. También estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional, poniendo a punto nuestros camiones, la logística en general. Estamos trabajando también con todas las instituciones representadas en el Centro de Enlace Interinstitucional para poder respaldar sobre todo las acciones que tienen que ver con la logística y la seguridad en el tema vacunas. El agendamiento se realizará a través de la página del Ministerio de Salud. Ojo con lo siguiente, especialistas recomiendan de manera muy especial a aquellos pacientes que se recuperaron del COVID a la hora de ingerir alcohol. De hecho, de acuerdo a los últimos estudios, pueden acusar una recaída en tanto y en cuanto no tomen los recaudos pertinentes. Y atención con este estudio que menciona lo siguiente: los efectos del alcohol pueden ser mayores y más nocivos en el organismo de una mujer. Esto según lo que manifiesta la doctora Carolina Vázquez del Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas, que destaca algunos aspectos y las consecuencias que esto puede llegar a generar. Porque en las mujeres hay menor cantidad de la enzima alcohol deshidrogenasa, que es una de las encargadas de metabolizar el alcohol. Entonces, al tener las mujeres menor cantidad de esta enzima, eso hace que la metabolización sea más lenta. Por otro lado, también la composición corporal en las mujeres es mayormente de grasa que de agua. Las mujeres tienen un 50% de agua a nivel corporal y los hombres un 60%. Entonces, como el alcohol se distribuye mejor en el agua, entonces esto hace que se distribuya mejor en los hombres que en las mujeres. Otro motivo sería el tamaño del cuerpo, vamos a decir, la composición corporal. Sabemos que las mujeres generalmente somos más pequeñas, entonces el alcohol, al ser una persona mucho más grande, se distribuye, vamos a decir, como más diluido. Entonces esto hace también que el efecto sea mayor en las mujeres. Por otro lado, habló sobre la situación de pacientes recuperados de COVID-19 o dengue. En estos casos, los cuidados deben extremarse y el consumo de bebidas alcohólicas debe esperarse por al menos un mes.
los grados de afectación por el COVID son distintos. Hay personas que tienen una afectación leve y hay personas que tienen afectación grave, que incluso algunas terminan en terapia intensiva y en ellas el tiempo va a ser mayor, ¿verdad? Pero como afecta a nivel inmunitario, entonces yo diría que por lo menos un mes o según el alta médica del médico tratante. ¿Sí? ¿Efecto tanto para COVID como para dengue? Para dengue. En el dengue sobre todo hay una afectación a nivel hepática, incluso por eso siempre cuando vamos al control, siempre te piden, aparte del hemograma que es tan típico pedir, se pide el perfil hepático. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y saber que eso está normal antes de volver a consumir alcohol, por supuesto. Está muy normalizado consumir alcohol, al menos en nuestra sociedad. Como que no tenemos esa conciencia del consumo consciente de alcohol, doctora. Sí, totalmente. En Paraguay es muy alto el consumo de alcohol y yo creo que con el encierro eso se vio a nivel mundial con el encierro predispuso a que la gente consuma mayor cantidad de alcohol que lo que se estaba consumiendo antes. Finalmente destacó que la inmunidad frente a infecciones como el COVID-19 se ve seriamente disminuida luego de un excesivo consumo de bebidas alcohólicas, por lo que es necesario mantener todos los recaudos. Bueno, a lo prometido lo sacamos de una reunión, Amalia, para la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Está Judith Colexa, ya en compañía del ministro Yucio. Judith, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Y finalmente pudimos dar aquí con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, teniendo en cuenta esta denuncia que se dio exactamente aquí en las oficinas del Ministerio del Interior durante las últimas horas por esta mujer, quien afirma haber sido extorsionada por 3 efectivos policiales de la Brigada Central. Y teniendo en cuenta ese punto que les mencionaba al inicio, que la denuncia se hizo aquí, algo atípico, por cierto, es por eso que queremos escuchar las palabras del ministro sobre esta denuncia que fue canalizada finalmente a la Fiscalía para ser investigada. Fiscal, hablar un poco acerca de esta mujer, del por qué se animó a venir, ministro, disculpe, hasta acá a hacer su denuncia. Bueno, sí, en realidad cuando vinieron estas personas, esta pareja, informaron al viceministro de Seguridad de lo que ocurría. Nos comunicamos con el comandante. Le explicamos la situación, acordamos que debíamos dar intervención inmediata al Ministerio Público, ya que tenemos la experiencia, la gente que me rodea justamente hacía esto anteriormente, ya le tomó la denuncia y inmediatamente nos comunicamos con los fiscales. Se dio intervención al fiscal Federico Delfino y bueno, se iniciaron las acciones judiciales y fiscales que permitieron hasta por lo menos hasta donde sé ya ingresar en el local policial y obtener algunos elementos que van demostrando de alguna forma lo que decía la denunciante tenía algún rasgo de veracidad. Ministro, cuando se acercó esta mujer, Mirta Torres, a hacer su denuncia aquí en el Ministerio del Interior, ella me imagino dejó sus datos, ¿ustedes estaban al tanto que ella poseía esta cantidad de antecedentes e incluso órdenes de capturas? Yo en realidad valoro mucho lo que hizo esta señora, porque esta clase de personas con esta situación por lo general son víctimas del sistema, ¿verdad? Es decir, son las víctimas perfectas porque al tener, por ejemplo, orden de captura, se presume no van a acercarse luego a hacer ningún tipo de denuncias, ¿verdad? Todo el hecho queda así dentro de la impunidad. Y en este caso, a pesar de que sabíamos que tenía orden de captura, inmediatamente ya fue atendida como víctima, porque en ese momento era una víctima de un hecho punible,
fue tratada como tal, ¿verdad? Posteriormente, se comunicó a la Fiscalía pertinente su situación legal de que fue detenida porque tenía orden de captura. Pero lo valorable en este caso es la valentía de esta señora y también demuestra un poco la confianza depositada en el órgano policial y del Ministerio del Interior. Y tercero, la reacción policial, ¿verdad? Porque esto es lo que genera confianza en la ciudadanía, ¿verdad? Cuando hace su denuncia hay una respuesta inmediata, en este caso de la policía, y lo incómodo, a pesar de lo incómodo, contra la misma policía. ¿Usted está al tanto acerca de los elementos que está manejando, tiene en su poder la Fiscalía actualmente, que sostenga estas imputaciones contra los uniformados y también que de alguna manera justifiquen los procedimientos realizados durante las últimas horas? Bueno, nosotros en realidad nos dispusimos a tomar la denuncia, conocemos los detalles. Yo creo que esta señora vino acá también porque en su momento los supuestos policías le dijeron que el dinero era para el ministro del Interior, ¿verdad? Y vinieron acá. Acá hicieron su denuncia, pero más allá de lo que probablemente sepa a partir de entregarle ya a la persona detenida, no estoy manejando en detalles, pero... Allá de las palabras, ¿arrimó alguna evidencia aquí también? No, acá no, pero presumo de que, hizo referencia a documentos que dejó en la comisaría, lugares en donde fue detenida, que estaba cerca de cámaras. O sea, yo creo que el fiscal después va a acceder seguramente a comunicaciones, a mensajes, etcétera, etcétera, que pueden ir validando o no también, ¿verdad?, la versión de la denunciante, ¿verdad? Ministro, hoy te escuché decir también en entrevista radial sobre una llamada de amenaza de muerte que ella supuestamente habría recibido aquí en las oficinas del Ministerio del Interior. ¿Eso sería así? Bueno, ella recibió, y si mal le estoy recordando, al momento en que estaba acá, a través de otra persona, un mensaje en donde le decían de que le querían devolver el dinero, pero que si no hacía la denuncia. Un mensaje supuestamente. No, a través de un mensaje de una tercera persona que está sentada en la denuncia y el fiscal ya lo sabe, ¿verdad? Pero esta misma persona también le decía de que si hacía la denuncia, la mataría. Eso era el mensaje en ese momento. Ahora, discúlpame que insista en esta parte, ministro. Ella hizo su denuncia aquí en el ministerio, ella posteriormente se retiró y fue hasta su domicilio. Ella estaba bajo custodia de nuestra policía, la policía del ministerio. O sea que no la perdieron de vista, ya la tenían retenida, por decirlo así, teniendo en cuenta sus antecedentes. Totalmente, ya estaba custodiada. Presta ya para la declaración del día siguiente que ya le había citado el fiscal. Bueno, Roberto y Amalia están en estudios, probablemente te quieran hacer algunas consultas. Ministro, te va a poner el retorno acá. Si puedes, acá. Bueno, Roberto, ahí le va a escuchar a usted también el ministro para que puedan hacer sus preguntas. Ministro, yo quiero salir de este episodio directamente consultar sobre don Oscar Denis, la lucha contra el EPP. ¿Qué tanto se maneja como Secretaría de Estado del Interior? Hoy las desesperadas hijas una vez más hicieron ese reclamo, la ausencia de ciertos resultados. Son 150 días y pareciera ser que se camina de manera errática sobre su paradero. Bueno, Roberto, yo ya me comuniqué con la señora Beatriz. Mi intención era estar hoy en Concepción. No pudimos coincidir totalmente con los investigadores del caso. No quiero irme con las manos vacías, quiero irme con algún contenido o por lo menos tener el último informe
sobre la situación del caso, y no solamente con la unidad antisecuestro, sino que tenemos allá en la FTC. La otra semana vamos a estar por la zona y allí estaríamos visitando a la familia, ¿verdad? Somos conscientes que no están pasando por un buen momento, obviamente. Requieren y exigen la presencia de su padre. Hasta donde se está haciendo todo el esfuerzo posible, pero los detalles de la investigación vamos a tenerla probablemente este fin de semana, y para estar presentes en la zona en la próxima semana. Ministro, teniendo en cuenta esta denuncia, y usted decía, esta mujer de alguna u otra forma está muy comprometida también, ¿qué garantías se le puede dar a esta clase de personas para que se animen, teniendo en cuenta que ella tenía 20 órdenes de captura pendiente también y está en esa disyuntiva posiblemente de seguir libre y seguir pagando o ir presa, pero también quitarse de alguna u otra forma esa mochila de encima, ¿verdad? Sí, por lo general esta clase de personas son las víctimas ideales del sistema extorsivo, ¿verdad? De modo que yo creo que corresponde tratarla en ambos aspectos, ¿verdad? Por un lado, como autora de esos hechos, eso no se puede ocultar, pero al mismo tiempo también desde el punto de vista de protegerla como denunciante, ¿verdad? Entonces yo creo que corresponde una conversación con el fiscal o la fiscal del caso o los casos de esta señora para eventualmente establecer algunos criterios de protección para ella y eventualmente también su pareja, que es la que estaba con ella en el momento de la supuesta extorsión, ¿verdad? Eso se tiene que manejar de esa forma, no hay de otra. Claro, es muy importante eso que está diciendo, ministro, porque al fin y al cabo este tipo de personas con antecedentes generalmente caen en una suerte de círculo de revictimización permanente, constante, son esquilmadas, todo un sistema policial que está infiltrado. Y sobre eso, doctor, hay una división de asuntos internos y de tanto en tanto cuando se animan ciudadanos de esta naturaleza, las denuncias se dan, pero ¿funciona o no? Porque evidentemente que la corrupción llegó y para quedarse en la Policía Nacional. Mira, Roberto, yo creo que ya vos, si bien yo creo que somos casi contemporáneos, me parece que participaste de varios casos en donde en tiempos de fiscal conversábamos sobre este tema, ¿verdad? En un escenario diferente, ¿verdad? Pero en ese entonces yo fiscal hacía algo parecido con colegas, con fiscales, había jueces, había policías, había funcionarios públicos en general, ¿verdad? En este caso yo creo que la respuesta que está dando la policía es pertinente, es oportuna, ya que actuó inmediatamente, ¿verdad? Y eso genera confianza. Yo creo que esto no va a terminar, tenemos que ser sinceros, no va a ser la última vez, pero en la medida en que nosotros respondamos, en este caso la policía, ¿verdad?, responda inmediatamente y no quede o no caiga en saco roto la denuncia, el ciudadano se va a animar a hacer sus denuncias, ¿verdad? Si no recibe la respuesta pertinente de parte de los órganos que deben perseguir este tipo de hechos, obviamente el denunciante va a tener temor y nadie va a denunciar, ¿verdad? Nuestra misión, y no digo que estoy contento porque realmente es una situación incómoda, por un lado, ¿verdad? Por otra parte, valoro la valentía de esta señora, pero al mismo tiempo valoro también la reacción inmediata de la policía para obrar y detener inmediatamente, no a cualquier persona, a sus propios camaradas, ¿verdad? Eso es lo que uno valora
en estas dos situaciones, ¿verdad? Ministro, Y eso genera confianza, Roberto. Sin dudas, no, es muy importante que finalmente hay que reconocer que la corrupción no es patrimonio exclusivo de la institución uniformada, hablamos de sacerdotes, de periodistas, de jueces en general, y hay que combatir, hay que animarse como ciudadanía. Y Amalia, es todo un sistema probablemente enquistado, es cultural, pero en la medida que haya un rebote, porque acá la señora estaba maniatada, entonces permanentemente era hostigada, insisto con el concepto que la dejaban prácticamente a expensas de una suerte o mala suerte. Y acá esto puede marcar un antes y un después, porque a lo mejor y las Aisha Guayna, doctor, que siguen supeditados a uniformados o agentes fiscales que insisten con generar dinero por debajo. Así es. No, así es. El Ministerio del Interior, por lo menos en lo que hace a los órganos que están bajo su competencia, entiéndase migraciones, la Dirección de Migraciones y también la Policía Nacional, en ese ámbito está abierto para recepcionar y direccionar las denuncias que correspondan en este tipo de casos, ¿verdad? O sea, esa es nuestra misión, Roberto. Bueno, doctor, estamos acá siguiendo muy de cerca, de hecho Judith que maneja todos los detalles, y también el acompañamiento periodístico es fundamental para futuras denuncias. Así es. Doctor, algo que quiera agregar, yo quiero despedir de mi parte, al menos estos primeros días de gestión. No es fácil la cartera del Interior, ¿no? No, justamente acá me estaba consultando. La diferencia es que en Senat teníamos una competencia muy importante, ¿verdad? Pero nos concentrábamos en esa, en el tema microtráfico, macrotráfico y todo lo que es la parte de demanda o rehabilitación, ¿verdad? Pero en el caso del Ministerio del Interior ya es una competencia mucho más amplia, un abanico de competencias que nos obliga a tener que dar respuestas en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y la idea es que una vez que nos organicemos, nos ubiquemos totalmente en el Ministerio. Espero que esto sea un poco más ya ordenado, más ágil, y las respuestas también sean más inmediatas. Hoy nos reunimos con la patrulla caminera. Aprovecho en agradecerle también al director y al ministro Vince, justamente para coordinar el vínculo que podríamos tener con el 911, porque la idea es compartir las imágenes del 911 con la patrulla caminera para los casos de infracción, ¿verdad? También coordinar con ella los lugares en donde es dentro del trazado de la Ruta 2 ubicar las cámaras del 911 que puedan identificar matrículas y también todo lo que sea rasgos faciales de alguna persona con requerimiento judicial, ¿verdad? O sea, esa coordinación lo hacemos con hoy patrulla caminera y la otra semana lo vamos a hacer con la DINATRAN también, ¿verdad? O sea, en todos esos aspectos, porque queremos ir generando lo que llamamos ruta segura, empezando por la Ruta 2. Doctor, gracias por su tiempo, lo dejamos seguir con su reunión y ayudar también, como siempre, brillante el trabajo, ¿sí? A ustedes, Arnaldo un gusto, Yucio. Sí, igual. Adiós. Fue fiscal, uno fácilmente a veces confunde, y senador, ya pasó por varios cargos, pero lo importante es que siempre está disponible para nosotros. Se quedó hay veces en el chip como fiscal. Sí, porque instaló muy bien su nombre, eso que decía, él trabajaba muy de cerca con la prensa, especialmente cuando se generó toda una modalidad, las famosas cámaras ocultas, que evidenciaban a fiscales, jueces, policías. Y hasta ahora eso pasa a ser a veces cabeza de proceso, aunque a veces se diluyen denuncias de esa naturaleza. Recordar el caso de Puertos. Sí. Y teniendo en cuenta también los roces que hubo supuestamente en los últimos tiempos, Roberto, aparentemente ahora hay una buena relación y eso va a ayudar a que estos líderes porque funcionen, siempre se dijo que ahí jugaban teléfono cortado, que Resquín más bien respondía a Desiree Masi y a su marido, el ex ministro Filisola. Y ahora con el concurso de Yucio parece así que están entrando en sintonía. 7 años y tiene una discapacidad. Es de la Perla del Sur. Su único deseo es continuar con sus clases virtuales. Para el efecto necesita una computadora de mesa. Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Llegamos hasta San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, para contarte la historia del pequeño Marino Espínola. Está a punto de cumplir 8 años. A pesar de varias dificultades, el mismo no quiere dejar de estudiar. Ahora necesita el acceso a internet y una computadora para poder cumplir con las clases virtuales. Sus familiares acuden a la solidaridad de los televidentes de buen corazón. Bueno, yo soy Gloria Galeano, estoy muy contenta de que puedan visitar nuestra casa y él es Marino Espínola. Este año va a ir en modalidad virtual como el año pasado al 3er grado en la escuela básica Ayumi Shida Ono de San Juan del Paraná. Nosotros estamos solicitando una pequeña ayuda a la gente porque siempre hemos tenido buena aceptación. Él necesita una computadora de escritorio, le dice que tiene el teclado con la pantalla un poco mayor para poder seguir sus clases virtuales, porque anteriormente habíamos hecho a través de un celular, pero él por la pantalla pequeña, por su discapacidad visual, le cuesta el contactar con sus maestras que siempre le daban las clases en forma virtual. Y bueno, una pantalla más grande. Una pantalla más grande, sí, eso es lo que necesitamos. Estábamos viendo varios presupuestos y las cuotas, pero no tenemos todo el monto para comprar esas computadoras que tienen las pantallas grandes y el teclado. ¿Cuántos añitos tiene él? Él tiene 7 y vamos a ir por 8 ya en este mes, el lunes 8 de febrero. Yo quería regalarle para su cumpleaños, pero no vamos a ver si conseguimos, si no vamos a seguir juntando. Lunes 8 de febrero es su cumple. Va a cumplir 8 años. ¿Quiere de regalo una computadora para poder estudiar el 3er grado? Exactamente, así mismo. Y nosotros lo que proponemos es, yo le dije, bueno, vamos a tratar de hacer una feria de lo que producimos en casa. Nosotros producimos hortalizas, producimos también cosas de aves, tenemos también porotos, plantamos varias cosas en casa para poder nosotros autoabastecernos. Y también yo le dije si él quería vender sus juguetes a menos precio. Bueno, con una colaboración y es decir, ir juntando con lo que tenemos para poder llegar a ese sueño de que él pueda tener su computadora de escritorio, para que él pueda estudiar. ¿Cuándo empezaron el proyecto de compra de computadora? Y hace como un 15 días. Bueno, ¿algún número de contacto para la persona de buen corazón? Porque hay muchísima gente de buen corazón. Y mi número es 0994-852-565. Gloria Galeano soy. El pequeño Marino incluso había subastado sus juguetes para poder conseguir un poco de dinero en efectivo. Esperan con ansias la ayuda de las personas de buen corazón y las autoridades para que en este año pueda continuar con sus clases virtuales.